Ay, pues esta ofrenda sí me entristece un poquito. Pues, para todos. Pues nos duele. Ah, oigan, y nuestro amigo Jesús Suaste Cherizola, el terraplanista, le escribió una calavera a Helguera. A ver. ¿Se las leo? ¿Sí? La muerte recibe una infausta embajada. El diablo le encarga traerle un monero. El pueblo lamenta, suerte malhadada. Antonio Helguera se encuentra primero. La muerte le explica, Antonio disiente. Tras muchas palabras un pacto se acuerda. Hasta en mi deceso seré consecuente. Que sea el corazón una muerte de izquierda. Qué buena calavera. Pues yo tengo una calavera de un personaje del cual me gustaría que habláramos en este programa, pero bueno, ahí va, es de Claudio X González. Dice, con un pañal por sudario y un Kleenex como mortaja, lo llevan en una caja camino del sanitario. Los demonios, con descaro, al vil Claudio X González le dicen, de aquí no sales, ni pagándote un amparo. Ah, es de Pedro Miguel, ¿no? Sí. Bueno, yo les tengo otra que dice, la muerte que a todos pega, vino a vernos al Averno y trajo el saber sempiterno de Carlos Fernández Vega. Reportero economista que denuncia tantos males y que se encuentra en la lista del tal Claudio X González. Está buenísima, pero pues esta no está en la revista. No, pero el que sí está aquí en el programa es Carlos Fernández Vega. Ya llegó. El gran Señores, Carlos Fernández Vega. Queridos moneros, ¿cómo están? Prócer. Bienvenido al Averno. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Cómo se me Adelante, portan? por favor. ¿Todo bien? Que se nos hace tenerte aquí en, No, por el contrario, gracias por la invitación. en directo. Aquí estamos. Sí, porque hace unos meses nos acompañaste Sí, pero a la distancia. vía virtual. Sí, sí, Exacto. sí, sí. Pero ya estamos más o menos completos, entonces con todo Más o gusto. menos. Con todo gusto estamos aquí. Qué gustazo. ¿Qué Oye, novedades? Pues qué gusto que estás con nosotros. Queríamos hablar contigo de un personaje muy especial. Bueno, más que especial, Nefastoide. nefasto. Sí. Claro. Claudio X González, Bueno, que está pues ahora muy activo, ¿no? sí, con la chequera a flor de piel, ¿no? Me da la impresión que lo que estudió, pues no fue muy productivo, no fue ¿Estudió? muy exitoso. Y finalmente habría que evaluar que Claudio X González Guajardo, pues es un junior, es el hijo de papá, o sea, uno de los capos del poder económico de este país, que es Claudio X González Laporte. Un hombre ya que tiene sus años encima, pero que le encanta esto de manejar el poder y sentirse una maravilla. Entonces, bueno, pues recurre al hijo, y el hijo, el junior, pues es un junior ya de 60 años más o menos. Sí, no. 60 años tiene el Claudito. Mira. Y entonces, bueno, pues Claudio X González Guajardo es la cara visible de todo el poder económico que está atrás, ¿no? Empezando por su papá. Y su papá y todo lo que representa el Consejo Mexicano de Negocios, que antes se llamaba Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero les entró la pluralidad ahí también, porque hubo dos señoras, equidad hay de dos género. señores con mucha lana, que pues por la muerte del papá primero y del marido la segunda. Que son que pues, había- Aramburu Zavala. Aramburu Zavala, la viuda de Enrique de Garza Lagüera. Una creo que tiene de 17,000 o algo así, la otra tiene como 5, 6,000. Y como en tratándose de dinero ellos sí se entienden, dije, no, pues que pasen las señoras, no hay ningún problema. Pero bueno, atrás de Claudio X González, que insisto es la cara visible, pues están gente con un poder económico muy, muy fuerte y que fueron acumulando poder político a lo largo de los sexenios, especialmente de Salinas para acá. Entonces, claro, viene un intento de transformar, de darle un sentido más social a esto, de hacer de México no una empresa privada, como ellos acostumbran, sino una república, un país para todos y de todos, ¿no? Y claro, empiezan a reaccionar y como no saben hacer otra cosa, lo hacen a golpe de billete y empiezan a comprar, ¿no? En este caso, pues sacaron la chequera, le dijeron a 3 partidos, ¿cuánto vales, mano? ¿No? A PAN, a PRI y PRD, ¿cuánto quieres? Y aquellos, pues, venga. Y bueno, y de la nada, sin militar, sin una concepción partidaria, ¿verdad? Compraron 3 partidos. Y les dicen, ahora hay que pegar, hay que golpear, todo el día hay que golpear. No importa la causa, no importa si es real, si es mentira, tú pega y pega y pega. Y bueno, y Claudito, pues dice, son mis 3 perritos, yo los compré, y yo los paseo y los promuevo, ¿no?
Entonces, bueno, la política yo creo que así no se debe hacer. Porque finalmente, pues como un sector de la sociedad, pues, tiene todo el derecho de participar en política, desde luego. Claro. Pero no como si fueran los dueños de este país, a lo que los lo fueron acostumbraron durante desde mucho luego, ¿no? tiempo. ¿Eh? Que lo fueron durante mucho tiempo. No, ese es desde el luego. problema. Y en cierta medida tienen de dónde agarrarse, ¿no? Cuando llega Salinas a la presidencia, lo que hace es, entre otras cosas, es reorganizar o reestructurar o reinventar la oligarquía nacional que venía de tiempos de Miguel Alemán, y quitó a algunos e incorporó a otros. Y los que quitó no quiere decir que pasen hambre o sean damnificados, pero no están ya en la jugada principal, ¿no? Claudio X González Guajardo fundó esta cosa que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Correcto, sí. Y sin embargo, si revisamos el historial de la familia, nos vamos a dar cuenta que estuvieron en el Fobaproa. Es decir, Es una broma, ¿no? es decir, Claramente se ve ¿qué tan profunda es la corrupción de la familia X? Total, de la familia X y la familia Z, por todos los que están ahí son, pero bravos para esas cosas. Sí, efectivamente, Claudito fundó Mexicanos contra la Corrupción, entre tantas otras. De hecho, ahora revisando el asunto de las fundaciones y todo esto que anunció Raquel Buenrostro, pues yo le di una rascadita por ahí y todas las que tiene, que son 4 o 5, no me acuerdo bien, pues se reúnen como 600 millones de pesos. Eso puede ser la caja chica para muchas cosas, ¿no? De sus fundaciones, Ahora, es decir, como si filantropía. alguien quisiera tener cierto aprecio por la intención de combatir la corrupción, según dice, pues le hubiera dado mucha credibilidad empezar a estudiar, a analizar la corrupción de su propio padre. Ahí empezaría. Y dirías, bueno, pues mira, está haciendo el intento. Del cual heredó. Del cual heredó, sí, Claro. exacto. Pero, o si hubiera hecho un estudio realmente profundo del Fobaproa, de los subsidios cambiarios, del rescate carretero, de el uso de la banca del Estado para tapar hoyos financieros por ellos abiertos, que después ni pagaban y nada. Entonces dices, bueno, sí, Mexicanos contra la Corrupción, pues no le confío mucho, pero mira, tiene ciertas bases, ¿no? Como para decir, bueno, a lo mejor... Te pero la no, compro. ¿no? Estudia, o dice estudiar y analizar lo que a ese poder económico que él representa le interesa golpear, ¿no? Puede ser el sector público, el sector salud, qué sé yo. Pero que digas, qué bien hace su chamba, pues no. Ahora, él se retiró de la presidencia o de la dirección, no sé cuál sea el cargo, de Mexicanos contra la Corrupción, y entra una de las principales asesoras de Santiago Krill, que es otro, ¿no? Amparo Casar. Entonces, es una rotación de personalidades asociadas a la corrupción, sea esta corrupción económica o corrupción ética también, ¿no? Porque ser un corrupto ético también es una de sus características. Y entonces, si con Claudito no había ningún tipo ¿cómo se llama?, de certeza sobre el organismo que representa, pues con la señora Casar tampoco, o menos si quieres. Y ahí uno tiene una organización, fundación que se llama Bécalos, otra que se llama, bueno, es sacar fundaciones para abordar distintos sectores con distintos pretextos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué les hubiera parecido que Claudio X González hubiera encabezado y divulgado, desde luego, una investigación profundísima sobre la corrupción en el sexenio de Salinas, en el sexenio de Zedillo, en el de Fox, el de Calderón, el del novio de Tania, que está muy movido por Europa, pero por otros menesteres, ¿no? Bueno, le hubiera dado cierta sustancia y cierta credibilidad de que efectivamente estudia y combate la corrupción. Bueno, Pero la estafa no. maestra sí fue... Bueno, la estafa maestra, sí, pero la estafa maestra, si te das cuenta, involucra, más allá de Rosario Robles, involucra fundamentalmente a instituciones educativas del sector público. Claro. ¿Sí? No aparece la Ibero, no aparece la Anáhuac, no. La Universidad de Zacatecas, la Universidad de aquí, la de allá, porque uno de sus objetivos también es el combate y, obviamente, la desaparición de la educación pública. Y de la universidad pública, de la educación universidad superior pública. claro, sí. Aquel matrimonio, bueno, no matrimonio porque
también sacó la chequera y compró a Loret, a Broso, a todos sus simpáticos personajes de la vida nacional. Loret hizo hasta una película. Sí, claro. De panzazo. De panzazo, exacto. Documental, Porque el objetivo era acabar con la educación pública, o sea, muy a lo gringo, todo lo que sea educativo y sobre todo de nivel universitario, apagar, mijitos, porque es negocio. No es un afán de promover la cultura, de promover el egreso de científicos, etcétera. No, es... Cóbrele, ustedes ven todo el problema que traen los estudiantes, los recién egresados en Estados Unidos, que salen con unas deudas brutales y pasan años décadas. y años y años, ¿no? Sin poder pagarlas. Bueno, ese es el concepto. Y esto tampoco es novedoso, porque en tiempos de la oligarquía fundadora, vamos a verle así, por ejemplo, el papá de todos los regios, de los regiomontanos, don Eugenio Garza Sada, era era una práctica en Monterrey que la gente de lana enviara a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de San Antonio, bla, bla, bla. Y con cierto aire visionario dijo, pero ¿para qué gastamos en eso? Porque el centro es la lana, ¿no? ¿Para qué gastamos? Vamos a crear nuestro propio instituto, que es el TEC de Monterrey. Exacto. Y aquí los educamos como nosotros queremos que se eduquen. Bueno, ahí está el TEC. Después, por otro lado, surgió la Universidad de Anáhuac, con los Mercenarios de Cristo atrás. Y ahí sí se educan, ¿no? Los niños de los juniors, de sus papás, de los abuelitos. Es una gran cadena. Y estaba el Instituto Cumbres y el Instituto Patria. Formaron toda una estructura educativa para formar futuros administradores de fortunas, directores de empresas, con ese Las concepto. escuelas de la élite. Sí, de la élite, totalmente alejado de la realidad nacional y sin el más mínimo concepto social como país, ¿no? Y bueno, dijeron, oye, esto aparte de formar a nuestros jóvenes, que son nuestros hijos, oye, esto deja mucha lana. Es un gran negocio. Acabemos con la UNAM, acabemos con el IPN, etcétera, etcétera. Y en concordancia con los gobiernos neoliberales, cada vez recibían menos, las universidades públicas menos y menos y menos. Y dices, bueno, yo en mis tiempos, a mí me tocó pase automático, felizmente, pero sí, de repente, que el examen de admisión, mijito. Y bueno, es un tronadero. El más reciente fueron, creo que 187,000 participantes y pasó menos del 10%, ¿no? Porque, claro, ese es parte del concepto también. Y Claudito ahí está muy metido también, ¿no? Pues nosotros vamos a tener que pasar a ver al Pase Cintia Bolio. automático a ver a Cintia Bolio. A ver a Cintia Bolio, la Chamuca, y regresamos, no se vaya. Querido lectorado, pero sobre todo, lectorada, ¿recuerdas cuando eras niña? ¿Qué hacías tú a los 10, 11 años? Me imagino que en estas fechas tiernas participabas en las ofrendas escolares y familiares. Seguramente ibas en quinto o sexto de primaria. Regresabas de la escuela a comer, a hacer la tarea y jugar. Seguramente terminaste la primaria y continuaste ejerciendo tu derecho a la educación pensando en el futuro. Pues ¡zas! Con los contrastes de este país machista. Resulta que en pleno siglo XXI, muchas niñas indígenas y en situación de pobreza, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, son víctimas de trata, vendidas como novias en matrimonio infantil y a menor edad y educación de ellas, mayor es el pago. Pregunta, ¿son usos y costumbres o es pederastia tolerada? La vida de las niñas que son tratadas es difícil. Las casan contra su voluntad, sufren violación, embarazo infantil, y los hombres que las compran, además de agredirlas sexualmente, las esclavizan en labores domésticas y del campo, sin pago alguno, de por vida. Si acaso ellas se atreven a rebelarse y escapan de este trato deshumanizante, pueden acabar en la cárcel, pues policías y jueces normalizan la trata y las consideran como deudoras del dinero de la venta. Estos abusos y costumbres han sido documentados. Ha sido y sigue siendo grave la omisión de autoridades federales y locales
frente a esta clara violación de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la CEDAW, etc. Y este horror patriarcal no es nuevo. Tampoco es nueva la exigencia de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las niñas. Ahí te encargo, 4T y mujeres, pues las niñas no se tocan y no se venden. Bello Día de Muertos y a procurar siempre vida digna a las niñas. Y ya estamos de vuelta aquí en el Chamuco TV y estamos con nada más y nada menos que el señor periodista, economista, Carlos Fernández Vega. Muchas gracias. Y fíjate que hay una pregunta que como que de repente se nos queda en el aire y es la evasión fiscal. ¿Y qué pasó con la venta de Banamex? Porque como que medio mundo se hizo medio güey, pero ahí se burlaron. No, ahí se fue algunos una lana impuestos, ¿no? espantosa. La evasión fiscal es parte, o ha sido parte, especialmente en el régimen neoliberal, de la construcción del armado de las grandes fortunas. No es para todos, ¿eh? Es para el selecto grupo, pegado al poder político, etcétera, etcétera. Y esa es una parte fundamental. O sea, en la hechura, diríamos, de las grandes fortunas está la privatización, está la evasión fiscal y están los grandes negocios con el poder político. Yo alguna vez lo planteaba, a ver, hagamos un ejercicio a Slim, Bayeres y Larrea, que son los tres, bueno, ya salían las pliegos, de luego, que son los cuatro principales, los más billetudos. Réstenle de su estructura accionaria y empresarial, réstenle privatizaciones, contratos de obra pública, concesiones públicas, y el hombre, los hombres se van a quedar, sí, van a tener su dinerito, desde luego, pero bueno, de los miles y miles bajará bastantito. Ayer justamente leía una vieja nota, tal vez de 1965, por algo así, que Slim era considerado uno de los grandes ricos de este país, ¿no? Porque hizo una casa de bolsa y tenía en sus saberes $400,000. En el 65, rico, ¿no? ¿no? Ahora tiene 60 y tantos mil billones de dólares. Quítale Telmex, quítale esto, quítale, pues a lo mejor hubiera reunido $2 billones, a lo mejor, ¿no? Ajá. Y en el caso de la evasión fiscal, Banamex concretamente, que no fue el único, pero fue el más sonado, se vende el grupo de accionistas mexicanos que Banamex no tenía ningún problema, no tenía problemas financieros a raíz del crack, ¿no? Del 94-95. Pero aprovechó para meter todos los créditos basura, entre ellos los que a sí mismos se habían otorgado, a la panza del FOBAPROA, órale, ahí me los pagas. Entre esos están Roberto Hernández, Harpelú, Germán Larrea, don Claudio X González Laporte. Pero ellos ¿no? también, porque casi nada más se hablaba de Roberto Hernández. Sí, claro, no. Pero no, también todos estos. Sí, o sea, las cabezas visibles de ese grupo eran Roberto Hernández y Harpelú. Pero atrás estaban, entre otros, Larrea, Claudio X Pero González. Harpelú no vendió sus acciones cuando lo secuestraron y toda esta historia. ¿Quién? Harpelú. No, pero eso fue después. Eso fue mucho después. El chiste es que hacen la operación con Citibank, 12.500 millones de dólares, cuando les había costado, pues no sé, como 500, 600 millones de dólares más o menos. Tú imagínate lo que... Sí. Y estamos hablando de unos cuantos años nada más. Entonces el operativo se hace en bolsa y dicen, no, pues en bolsa no hay impuestos, que es donde más lana se maneja, por cierto. Y se van limpios, y más bien el que se quedó limpio fue el erario, el fisco. De ahí tendrían que haber pagado alrededor de 4,000 millones de dólares de impuestos, más o menos. Nada, ni un clavo. Pero digo que no fue el único caso porque también se hizo así con Bancomer BBV y con Santander y con Scotiabank, que empezaron a comprar, ¿no? O sea, el gobierno, no el gobierno, el erario, lo rescata con miles y miles y miles de millones de pesos y se los entrega limpiecitos, sin cartera vencida, sin deuda aquí, sin deuda de aquí. Señores, eso lo hizo ya Zedillo, extranjero. Y ellos lo venden, y ellos los venden, y no ¿Sí? y sin un centavo de impuestos. Ni un peso de impuestos. Pero si revisamos más o menos la historia Es doble atraco. de la evasión fiscal en el país, siempre, por una casualidad desde luego, siempre salen los mismos.
que son las grandes fortunas de este país, ¿no? Entonces, dentro de esta trama, mal que bien, siempre aparecen los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, entre ellos el papá de la hidra, ¿no? Sí. Que también es otro tema, ¿no? Estábamos hablando hace rato, tras bambalinas, de los cachorros de la contrarrevolución. Sí, exacto. Suelen ser los sí, herederos de unas dinastías bárbaras. Sí, porque ahora, por ejemplo, los vemos ya un poco grandecitos, ya. Pero son tan finalmente cachorros. son cachorros, ¿no? Y nacen Son justamente con el cachorro de la revolución, que fue Miguel Alemán. Ahí empezó. Entonces, por ejemplo, en el caso de Larrea, que es un tipo realmente... Que Miguel Alemán, perdón, el hijo de Miguel Alemán también es uno de estos juniors claro, dentro de este. que por estos días está reventando, Sí, su hijo, y el nieto. su nieto Exacto. prófugo, ¿no? Pero el papá de Germán Larrea, que es un tipo realmente desgraciado, que era Jorge Larrea, le decían el azote. El apodo se lo pusieron los mineros, que era un hijo de su mismísima. Bueno. Pero Larrea hizo negocio, hizo fortuna con Miguel Alemán. Estamos hablando de hace ya algunos ayeres, ¿eh? Y a la par está el otro cachorro que es Alberto Balleres. Alberto Balleres ya está más de 80 años tiene. Su papá, don Raúl Balleres, era socio de Miguel Alemán. Y así por el estilo. Entonces van heredando no solo las fortunas, sino el poder político, el poder económico. En el caso de la hidra, pues yo no sé si es la segunda o tercera generación, pero Claudio X González Laporte, o sea, el padre, se pudo hacer de Kimberly Clark México hasta 1979. Kimberly Clark era una subsidiaria de la transnacional gringa del mismo nombre, pero empezó a comprar como de hormiga las acciones, llegó a un acuerdo y se quedó con el control de Kimberly Clark México en 79. O sea, estamos hablando de pues más de 10 años antes de que llegara Salinas. O sea, estamos hablando de tiempos de López Portillo, ¿no? Entonces siguió con de la Madrid. Algunos dicen que abrió las puertas, yo digo que abrió las piernas, pero bueno, cada quien su asunto, ¿no? Y de la Madrid hizo todo el trabajo negro, la obra negra del régimen neoliberal. Y Salinas llegó ya a los decorados, a los Salinas, acabados, desde el ¿no? sexenio de a la sí, Madrid. a este no. Pero entonces, bueno, llega Salinas y como que reorganiza la oligarquía mexicana, a las fifís, bueno, todos son fifís, ¿no? A los de Abolengo, ¿cómo se llama? De Pedigrí. Les dijo, gracias por participar, ahí, a un lado. Y empezó a alimentarse de gente poco conocida, como Harpelú, como Roberto Hernández, el propio Slim. Slim tenía, pero si tú ves el historial de Slim, por ejemplo, que es otro junior, pero de otra naturaleza, porque el papá se dedicaba a cuestiones de comerciales allá en la Merced, que parece que le fue muy bien al señor, por cierto. Entonces los empezó a incorporar y dices, ¿por qué incorporó a estos? ¿Por qué el recambio? Entonces destapan a Salinas el 4 de octubre del 87 y a los pocos días, semanas tal vez, sale o se da a conocer, se filtra la creación de un comité, así se llama, o se llamaba Comité para el Financiamiento de la Campaña Presidencial del licenciado Orejas, ¿no? Bueno, y empieza a ver, eran 30 integrantes. De esos 30, 10 eran políticos tradicionales, obviamente priistas, todos, pero los otros 20 eran empresarios. Slim, Maseco, creo que Claudio también, si no me equivoco, eso lo revisaré. ¿Azcárraga no estaba? No, Azcárraga no. Pero bueno, ahí están, es más, lo vamos a... Yo lo publiqué hace algunos años eso, pero dices, ¿por qué estos? ¿No? A los 6 años, pues ya te enteraste por qué esos. Claro. Porque además siempre se ha hablado de la asociación vergonzante, vamos a decir, entre esos empresarios y Salinas. O sea, yo te voy a dar teléfonos de México, gordo, pero acuérdate de los amigos. Tú te quedas con la concesión de Cananevero, ¿no? Y eso sí, ese fue el reparto de la riqueza nacional entre 4 changos, nada más, ¿no? Y las concesiones mineras, por ejemplo, El mayor número de concesiones se las dieron a Balleres, a Larrea y en menor medida, pero no sin importancia, a Slim.
y las de oro, la explotación de oro, extracción de oro, a las canadienses. Por ahí hay una china, una gringa, ¿no? Pero ese es el concepto de país, porque finalmente piensan todos estos, empezando por Claudio González Laporto y el Junior, si es que piensa, es un concepto de señores feudales esto, ¿no? O sea, es mi feudo, es mi, y el resto que se friegue, ¿no? Oiga, que los derechos sociales, la revienta. No vengas con jaladas, mano. No. Es mi feudo. Yo soy el señor feudal, y aparte, yo creo que sí le dieron seguimiento en un momento a cómo se compuso, se estructuró la mafia italiana en Nueva York, ¿no? Eran 5 familias y se andaban matando todo el día. Hasta que alguien puso cierto orden, que fue, si no me equivoco, Luque Luciano. Dijo, señores, vamos a hacer una comisión, nos repartimos el pastel y todos están amigos, hombre. Y el compromiso es no te metas en mi territorio, que yo no me meteré al tuyo. Entonces aquí tenemos el zar del cobre, por ejemplo, que es la REA. Nadie se meta con el cobre. El zar de la plata, Valles, nadie se mete con la plata. Y así, ¿no? Y que vas por acá, el zar de la televisión, Azcárraga, porque Salinas Pliego es producto de esto también, de este tipo de... Pero ahorita recuerdo yo una vez, Germán Larrea y Claudio González Laporte formaban parte del Consejo de Administración de Televisa. Pero se dio en tiempos de que el gobierno anunció que abriría 2 cadenas nacionales, ¿no?, de televisión. Y se empezaron a notar por aquí, por allá. Por cierto, una de ellas se la dieron a Olegario Vázquez Raña, el empresario favorito de Martita Sagún. Era su... Sí, cierto. Que le manejaba el negocio por acá, ¿no? Y obviamente cobraba todo y lo cobró muy bien. Pero en el caso de Televisa, pues se presentan ofertas por los 2 canales que iban a abrir, etcétera. Y un día se conoce... Perdón, ¿eso qué año es? Te estoy hablando de 2000... Eso no, es que no me acuerdo, creo que fue en los primeros meses o años de Peña Nieto, si no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero por ahí va la cosa. Y de repente, ¡pum!, sale la noticia espantosa de que el Consejo de Administración de Televisa, empezando por don Emilito Azcárraga, corrieron a Germán Larrea y a Claudio X González Laporte del Consejo de Televisa. Pero no dijeron salieron, se fueron, no, los corrimos así. Porque Larrea estaba jugando socio, aprovechaba toda la información de Televisa porque era uno de los tiradores a una de las cadenas de televisión. Todo ese acervo de información para armar una empresa televisiva, pues simplemente se Azcarraguita y demás se dieron cuenta y le pusieron una patada en las pompas, ¿no? A él y a Claudito. ¿Por qué a Claudito también? Porque Claudio también es miembro del Consejo de Administración de Grupo México, que es del que es dueño Larrea, pero también es miembro del Consejo de Grupo Alfa y de Banamex. O sea, donde está, ese es el circuito. Entonces, por eso decía yo lo de la mafia de Nueva York, porque es esa telaraña de intereses, negocios, etcétera, que traen entre ellos. El Consejo Mexicano de Miembros de Negocios, bueno, de negocios ahora nada más, tiene cuando mucho 35 integrantes, y todos de rancio abolengo de fortunas de esta naturaleza, ¿no? Y muchos de ellos son juniors también, y todos los negocios vienen de las concesiones, porque ellos aborrecen al Estado además. El Estado no debe intervenir, fuera el Estado, pero viven del Estado, pues sí, y viven muy bien además, ¿no? Entonces dicen, el Estado solo debe participar cuando lo necesitemos, como por ejemplo subsidios cambiarios, FOBA-PROA, rescate carretero, rescate de ingenios azucareros, salvamento de las empresas es que iba a decir una palabrota porque soy muy veracruzano en ese sentido, pero no, los que la regaron jugando a futuros, apostando a futuros, un mercado a futuros, entre ellas estaba Comercial Mexicana, Banorte, había como 10. Y eso fue en tiempos de Calderón. Calderón dijo, hermano, ahí estás, no hay problema, ¿no? Que es un poco, para traerlo ya para acá, lo que se ha denunciado de que las empresas privadas en el sector de energía invirtieron pues no es cierto, los financió Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera en tiempos de la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la inversión? Es acá. Y este joven de la Hidra,
pues lo usan como eso, la cara, no muy bonita, por cierto, pública de todos los que están atrás. Esa es parte de la bronca, ¿no? Y de lo que Oye, defienden. por desde todo lo luego. que nos cuentas se entiende su coraje, su enojo y su desesperación también, porque perdieron todo esto. Mencionabas un triángulo, ¿no? Que eran evasión de impuestos, concesiones, Ajá. ¿y cuál era el otro? Pues mira, le puedes poner lo que quieras. Y bueno, sus propios negocios, Ajá. porque, mira, por ejemplo, el joven Larrea, que es un joven ya medio casca también, pero es el zar del cobre. En México no hay otro en cobre que Larrea. ¿Cómo creció de esa manera espectacular? Por la privatización de Cananea, de Minera Cananea, la histórica, ¿no? Y es una mina que tiene reservas todavía como para 60 años, algo así. Entonces de ahí saca muy buena lana, aprovechó una temporada de alza de precios del cobre, evasión de impuestos, esto, lo otro, pues, ahí está, Fortuna Forbes. Pero todos operan en el mismo circuito. Y te digo, hay una participación o coparticipación en los distintos consejos de administración, algunos como accionistas de esa empresa, otros les llaman consejeros independientes, o sea que no son accionistas, pero ahí están aportando, y toda costilla es del erario. Entonces el Estado apesta, mientras menos Estado mejor, mientras más privado más crecimiento, lo cual es totalmente falso, pero cuando meten la pata se hunden o el país entra en crisis, que pues ha sido recurrente, ¿eh? Ahí está, cuando entra Miguel de la Madrid, meses atrás, López Portillo había expropiado la banca. Lo primero que hace de la Madrid es regresarles el 34%. A los mismos, ¿eh? Bayeres, etcétera. Bayeres era dueño de ¿cómo se llamaba este? Bueno, ahorita me acuerdo. Del banco especializado en cuestiones mineras. Se lo regresa. Y solo hace un campo de espera para que Salinas lo reprivatice al 100%. Pasan 3 años. Bueno, 3 años desde el inicio de la reprivatización bancaria, 2 desde la conclusión de la reprivatización bancaria. 2 años después, poco. ¿Por qué? Porque los exprimieron los bancos. Estos no eran banqueros, eran bolseros, eran especuladores de bursátiles, porque el negocio de la banca es de maduración, además. Bueno, llega Cedillo, dice, papacitos, no te preocupes, ahí está el FOBAPROA, vámonos, ¿no? El FOBAPROA ya existía. Eso lo creó Salinas, pero era un fondo de protección, efectivamente, por si había un banquito, 2 banquitos, pero no el sistema. Era para los ahorradores. Exacto. Sí, ese era el concepto, ¿no? Yo entiendo que la familia X ha tenido por lo menos 2... O sea, no una familia X. La familia X. Sí. Ha tenido 2 fricciones fuertes con este gobierno en fechas recientes. Entiendo que hace no mucho estaba pidiendo que el gobierno se endrogara para que les apoyara, y como el gobierno no los apoyó, entonces tuvieron que contratar un préstamo por $500 millones, porque estaba en crisis Kimberly. Y la otra es que la COFESE, Comisión Federal de Competencia, le puso una multa muy alta a Kimberly y a otra empresa, ECT, por que se habían puesto de acuerdo en productos sanitarios, ¿no? Para fijar precios, para fijar los precios de productos sanitarios, de manera que pañales y toallas femeninas, etcétera. Entonces, ¿cuál libre competencia? Es decir, ellos fijaban los precios y de esta manera pues, obligaban al consumidor a pagar más. Y les pusieron una multota. Sí, pero si esa multa la comparas con lo que se llevaron por esa colusión, pues es para la propina del café, ¿no? Aquí no hay que perder de vista, creo yo, que el régimen neoliberal lo que hizo fue monopolizar, o sea, hizo monopolios del Estado para que fueran monopolios privados. Duopolios y oligopolios. Así está estructurada la economía. Entonces, estos se quejan siempre de que pues todos son monopolios o cuasi monopolios. Telmex, te digo el caso de la REA, Bimbo, de la sacrosanta y catolicísima familia Servidje, ¿no? Que todos ahí van. Ay, sí. Bimbo es monopolio. Grandes amigos y del dice, padre Maciel. no somos monopolio porque hay panaderías en el país. ¿No? Dice, bueno, no manches el mantel porque sí. Y así vas viendo, te digo, es el reparto del pastel, siempre a cosillas de la riqueza nacional.
y donde personajes como el que veo ahí al fondo, por ejemplo, el joven Monreal, pues participan en beneficio del gran capital. Y eso lo podemos ver en las iniciativas, por ejemplo, de outsourcing, contra el outsourcing. El que la frenó fue Mira. ¿no? Y el outsourcing ha destrozado, en serio, millones de hogares de los trabajadores. Les pagan una miseria, no le respetan la actividad, etc. Bueno, la detuvo 2 veces, incluyendo la que presentó Andrés Manuel. Ricardo Monreal, fíjate que te iba a preguntar, Sí, porque sí. Claudio X, dices, soltó, Sí, compra. abrió la chequera para comprar a los 3 principales partidos, bueno, PRI, PAN y Tres PRD, a pinches los partidos, perdón la palabra, los sí, 3 tres partidos de partidos, oposición, pero también está comprando gente en Morena, Claro. como Ricardo Monreal dices. Posiciones Bueno, claves. yo creo que Monreal nunca ha sido de Morena. Bueno, sí. Porque no hay que perder su historial tampoco. Fue priista, petista, perredista, no me acuerdo si verde, y moreno. Eso da la idea de la consistencia ideológica que tiene este hombre, ¿no? Pero él desde que fue gobernador de Zacatecas, cuando menos, que ya de eso hace un rato, como gobernador se puso al servicio de Bayeres. ¿Por qué de Bayeres? Porque Bayeres tiene su gran empresa minera, Peñoles, en Zacatecas. Y en la tierra zacatecana se hace lo que el señor Bayeres se le pegue la gana, punto, ¿no? Y Porque luego incluso el la REA no está muy metido ahí, aunque tiene ciertas minitas, ¿no? La REA controla Sonora, controla Sinaloa, porque ya es control territorial, te digo, son ciudades feudales, ¿no? Y dijo, papacito, lo que quieras, a tus órdenes, ¿no? Y a eso se presta, porque parte de su idea de ser un candidato a un puesto de elección popular es esa. Ahorita quiere ser presidente, ojalá que la historia nos absuelva, porque bueno, con esto en la presidencia sería una locura. Pero él hace hasta lo impensable para ir ganando, subiendo escalones, pero no sociales, sino empresariales. Dice, yo te garantizo, yo te prometo, yo te doy, ¿no? Y este tipo de personajes, yo no sé cómo es que acabaron en Morena, en serio, ¿no? Habría que hacer una limpia en ciertos sectores. Pero es eso, la colusión del poder, el gran poder económico, con el poder político, ¿no? Y unos antes se servían entre sí y ahora estos sirven al poder económico, ¿no? ¿Qué es lo que perdieron y por eso están Exacto, es lo que es dispuestos a el todo fisgón, ¿no? para recuperar Perdieron esos una privilegios? serie de privilegios, de derechos de picaporte, etcétera, que no lo toleran. Porque finalmente, si revisas sus fortunas, siguen al alza. Sí. O sea, la pandemia, por lo menos el primer año, les hizo lo que el viento a Juárez, ¿no? Entonces sus negocios siguen generando, pero yo creo que es esa ambición de manejar las cosas. Como soy señor feudal, yo levanto un dedo, se tiene que hacer sin que nadie pregunte, ¿no? Pues se encontraron con un tabasqueño medio terco, y dice, en lugar de así, les hizo de otra manera, ¿no? Eso se cambió de posición el dedo. Oye, Carlos, ¿y crees que tenga oportunidad el señor X de realizar sus sueños con todo lo que tiene comprado, con todo lo que está planeando? Pues mira, yo creo que son sueños húmedos lo que tiene ahí, porque primero compró 3 cascarones, finalmente, ¿no? O sea, que a estas alturas del partido, ¿qué es el PRD? Pues nada más los bellos de los chuchos, nada más que son guapísimos. Además, Acaban de perder el registro en 15 Sí, en estados. 15 estados, exacto. ¿Dónde hubo sí. elecciones? Sí, claro, Ahí- claro. ¿Dónde claro. hubo elecciones? Ahí Una mala perdieron. compra. De creo, 15 perdieron 15. De 15 perdieron 15, lo cual PRI es fantástico. No existe ya tampoco, ¿no? Es Alito y su humor campechano. Y están O sea, el único que podría servir de algo es el PAN. No, pero ¿O espérate, ni el eso? PAN, Yo lo veo también muy dividido ese partido. pero el ¿no? PAN está a 2 décimas de perder su registro Sí, exacto. por falta de militantes. Militantes, Es decir, cierto. para conservar el registro necesita tener el 0.28%, el 0.26% del padrón y tiene el 0.28% del padrón. Sí, está en la rayita. Está en la rayita. Entonces, sí Pero está en imagínate, problema. además, compró 3 cosas que no tienen propuesta, no tienen programa. Para resumir, no tienen ni la menor idea, porque esos partidos yo se ahí sí hicieron a difiero. golpe de negocios Y también. están Yo ahí sí difiero. Yo creo que esos 3 desprestigiadísimos. partidos sí tienen un proyecto y sí tienen un programa. Y el programa es el regreso a las lógicas neoliberales empresariales, cuyo principal, digamos, activo político
y empresarial es Claudio X González. Claro, pero tú imagínate a este hombre de, Sí, bueno, de no. presidente. Pero por eso quieren comprar ahora... ¿Tú crees que tu tarea es esa, ser candidato? ¿O ser Pues presidente? no lo sé, yo creo que no. yo creo que no. Para eso tienen los bufones, ¿sí? ¿No? Y por eso quiere comprar el Movimiento Ciudadano. El Movimiento sí, Sí, Nuevo. ándale, otro Que anda coqueteando. vendes caro tu amor, está enseñando la aventurera, carterita sí, así sí, nomás. sí, mira. sí. Pero yo no lo que veo... Pero va a costar mucho Dante trabajo. Delgado siempre ha sido así, ¿eh? Exacto. Sí, sí, nada más que ya no está tan bueno como hace muchos años. Creo que no. Sí, ya no, está medio cáscara. Ya sí. bastante. Pero yo sí veo una intención de controlar. Y tiene no, que sí, ver sí, además sí. con esta lógica que se está dando en muchas partes del planeta, ¿no? Que es que la derecha se radicaliza y busca imponer sus proyectos, etcétera. Y prueba de ello es este tuit que lanzó en el que pide hacer un listado con los que han colaborado por acción o por omisión con la Cuarta Transformación y a los que promete después pasarles la factura. No, claro. Lo cual sí. a mí me parece fantástico. Pues mira, acuérdate, los señores feudales preguntaban a sus achichincles, oye, ¿por qué no me ha pagado tal el impuesto? No, pues que no tiene. Dale, chicharrón, ¿no? Pues un poco aquí es las decisiones cupulares, ¿no? Hazlo, dile. Él simplemente da la cara para cosas muy importantes, es decir, para meter la pata de manera muy importante. Porque cuando dijo esa barbaridad en las listas, pues de inmediato todo fascista, nazista, hitleriano, asqueroso. No mide, tiene mala asesoría y pésima asesoría. Pero hay que recordar que la derecha puede ser muchas cosas, la derecha y la ultraderecha, menos democrática. Sí, claro, eso no les entra, ¿no? Un concurso, diríamos, equitativo entre una corriente política, otra de pensamiento, no, eso no les da, ellos compran. Pero además es muy chistoso porque la gente que defendió, los voceros que defendieron al señor X, básicamente lo que plantearon es, bueno, es que el presidente también hace listas y plantean cosas como, bueno, es que el Fobaproa también es una lista negra. Pero perdón, no es lo mismo ¿Qué tiene que ver estar eso? en el Fobaproa, que es una lista de gente que hizo... Que está saqueando al erario, Sí, ¿no? chanchullo y Que medio, sí. meter a alguien a una lista porque no piensa como tú. Exacto, por razones O políticas. a millones de electores. Sí, no es lo mismo hacer una lista de evasores fiscales que hacer una lista de gente que te molesta porque no te sigue. Son cosas muy distintas. Oye, Carlos, y así como Claudio X sacó la chequera para comprar 3 partidos, también ha comprado periodistas, ¿no? Uy, un chorro, y se Medios, nota además. sí. Mira, yo a lo mejor me puedo ver hasta grosero, pero Por favor. ese tipo de periodistas, entre comillas, son respetando profundamente a las señoras que se dedican a la vida galante. Estos, yo creo que llegaron a la conclusión. Este grupo, porque es un grupo que periodistas dijeron, a ver, el señor que es terco como una mula, no nos va a dar un peso, ni un peso. Entonces pensemos como expertas en este negocio. Si esta esquina ya no deja, pues me voy a la otra esquina a buscar otro tipo de cliente. Claro, la clientela que vendía al gobierno en turno, de priista o panista, pues tenía una chuleta garantizada y muy buena chuleta, además, no era... Ahí ves a López Dóriga con 240 millones de pesos al año y dices, puta, ¿de dónde? Hasta pensando en cuestiones económicas, mercadotécnicas, Prácticas. ¿de dónde? ¿No? Bueno, entonces ellos dijeron, Global. este hombre tabasqueño que es muy terco, nunca nos va a dar un peso. Cambiemos de esquina, vamos a prostituirnos o seguir, pero en la otra esquina. La otra esquina es esto. No es que no estuvieran maiceados por el poder económico, pero dijeron, maestro, si quieres que yo rompa dientes, que haga escándalo, que meta fake news, súbele. Y entonces, bueno, por ahí veo al joven Krause también, que es otro junior, entre comillas, porque él se presenta como el heredero de Octavio Paz, ¿no? Sí, pero Y dices, bueno. "Puta, está bien". O otro, ahí está el Almagro, desgraciado, cabeza de vaca, que estoy viendo aquí el panorama. Sí, que bueno, ahí está mi amigo Lozoya también.
Este es Junior también, por cierto, Claro. Lozoya. Claro, ¿no? por Sí, supuesto. sí. Su papá salinista de Hueso Colorado. Exacto. Entonces, esa prensa que se presenta o quiere presentarse como demócrata, no, es una prensa totalmente prostituida de muchos años atrás, ¿no? Y no solamente les gusta el dinero, les gusta mucho el dinero, sino también la fama, el reflector, la marquesina. Y como parte de una transformación nacional en donde todo debe ser transformado, pues la prensa debe ser transformada también, ¿no? Hoy leí en la mañana una nota, no sé qué tan veraz pueda ser, pero que como el periódico El Universal ya reventó financieramente, ya quebró, Reforma lo está sacando a flote. Bueno, no a flote, pero le está prestando lana, papel, para que no desaparezca, para que Reforma no quede solito. O sea, entre ellos se protegen así. Habrá que ver si es realmente o 100% cierto, pero esa es una prensa prostituida desde hace un chorro de años, ¿no? Entonces, que no tengo chamba, no tengo cliente en esta esquina, me voy a la otra y ya agarro cliente, ¿no? Ahí está, yo creo que es más o menos ¿Qué posibilidades ves, qué posibilidades reales tiene estos grupos de volver a tener el poder político que perdieron? Que fue lo único que perdieron, porque el Sí, claro, poder claro, económico, mediático, ¿no? todo eso lo conservan. De recuperar ese poder político para poder recuperar esos privilegios. Ya, pues es que uno de sus problemas, creo yo, es que son muy salvajes. Te digo, como los grandes ellos dan órdenes nada más, ¿no? Y tenemos ya una ciudadanía mucho más despierta, mucho más participativa, aunque falta mucho, desde luego. Y cuando de repente vean a quién te gusta como candidato a la presidencia de esa coalición, de estos partidos Telles. croqueteros, ¿no? ¿Quién te gustaría? Lili Telles. Ah, bueno, ahí estamos hablando de palabras mayores, una Lorenzo intelectual de Córdoba. primer nivel, sí. Lorenzo Córdoba. Pero Lorenzo Córdoba es otro Junior, nada más que le salió mal al papá, le salió torcido, ¿no? Y sí, Lorenzo Córdoba no es tonto, pero en la balanza es más dejo que tonto, digo que inteligente, ¿no? Y es eso, se mueven en ese O circuito, sea, ¿no ves tú una figura que pudiera? en lo absoluto. Santiago Krill, Ricardo Anaya. Es que Ricardo Anaya, le damos un Kentucky Fried Chicken y que se vaya. Bueno, sí. Sí, tendría No, que ser alguien nuevo, sí, una porque figura todos aparentemente están nueva, demasiado fresca, desprestigiados. ¿no? Y todos representan por lo que se votó masivamente en contra. No, claro, En bueno, 2018. ahorita que mencionan Santiago Krill, no olviden, Santiago Krill fue el que le organizó, autorizó y firmó los permisos de casino, Casino. a Televisa. Fue lo último que Supuesto. hizo, Sí, como claro, secretario de de Gobernación. despedida, de salida, ¿no? Pero además él se beneficiaba, su Ah, no, claro, hijo sí. se benefició con eso. Sí, porque te digo, son negocios que obviamente benefician a la parte económica, pero ellos llevan su comisión, vamos a decirlo así, ¿no? Su rebanadita. Y una rebanada aquí y otra allá y otra por allá, pues haces una buena noche. Ustedes han preguntado, hace 27 años, si no me equivoco, Salinas de Gortari dejó la presidencia y que se conozca, no tiene chamba. Nunca ha tenido chamba, ¿no? En ese periodo. Pero vive como rey el maestro, viaja. Le escribió un libro que se vendió muchísimo. No, el libro es una maravilla, es una obra de arte, yo creo que sí. Sí, se podría vender también de regalo Los Miserables también, sí. Entonces, es eso. Y se dice que obviamente Salinas, como lo platicamos un rato, pues es, si no accionista directamente, sí comisionista de muchas de las empresas que privatizó. Entonces, eso es lo que extrañan, el manejo de la nación como una empresa, porque la manejan como empresa, ¿no? Su ellos. empresa, claro, sí, desde claro. luego. Y ponen un gerente. Sí, y ponen el gerente en turno, Fox, Calderón, Peña Nieto, querían poner ahora ¿quién? Al MID. Pobre MID, pues sí, de plano no. ¿No? Sí, no, ¿a quién se le ocurrió eso? Pues, de plano, bueno, a ellos se les ocurrió. Pues dicen, a ver, que MID llegue a Los Pinos, va a costar tanto. Tú pones tanto, tú tanto, nos repartimos, hacemos una vaquita y órale. Pues no, ni con todo el oro del mundo hubiera llegado MID. Y el otro pollito en fuga, así. ¿Quién más estaba? El Bronco. No, por favor. Entonces tú dices, no y solamente... mi candidata Margarita, pero pues se Ah, bajó. la Márgara. No solamente es una apuesta fallida, sino es una apuesta que deja entrever una falta de visión política y de análisis de la realidad mexicana.
Tú imagínate a la Margra ahí sentada, ¿no? Que por cierto, el marido le costó a la nación muchos millones de pesos porque le pagábamos del bueno, además, ¿no? Sí, no era Bacardí, era coñac francés. Y que tengan la cara dura de decir, como yo ya no puedo, pues tú, vieja, te toca, ¿no? Eso es una falta de visión, o a lo mejor es una confianza total de que el poder económico los va a sacar adelante, ¿no? Pues no, resulta que no. Pues es como una visión entre patriarcal y familiar de lo que debería ser una nación, ¿no? Eso se parte del problema. Sí, pero para ellos No, no es de nación, empresa. es empresa. Es empresa, Es empresa, exacto, así lo manejan. Y así lo manejaron muchos años. Entonces, de Y les repente, funcionó muchos años. el portero se les revela y dice, ni un pejo más, hijos de la ya. Dicen, ¿cómo es el portero? Es uno de los gatos, ¿no? Pues no, fíjate que no. Entonces, no están acostumbrados, yo creo que ha sido tal la sorpresa que no les ha dado tiempo de digerir el golpe, ¿no? Aquí hay un tema que es interesante y es el hecho, creo yo, de que el mismo modelo económico está en crisis en todo el planeta. Ah, no, claro. El Joe Biden anuncia una política tipo New Deal. Sí. En muchas partes se está cambiando la ruta económica. En fin, solo las oligarquías económicas y los viejos, digamos, las viejas estructuras financieras insisten en el modelo, pero el modelo ya va de salida, ¿no? Sí, pero es que Dios te oiga. utilizan lo de la crisis económica para golpear a Sí, Andrés claro. Manuel. O sea, no se dan cuenta o no lo quieren hacer de que es una crisis mundial, la peor, la más profunda en casi 100 años. Y que va de Estados Unidos a Rusia, de China a México, de Argentina a España, es total, ¿no? Y que viene aparejada con una crisis climática, con una crisis de salud, con una crisis migratoria. Digo, sí. el mundo se está convulsionando, ¿no? Pues sí, Pues ya me dio. Así pero es. ya se conmocionó esto. Pues Carlos, muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias a venir ustedes. a platicar. Les agradezco mucho la Yo digo que si invitación. escribas un libro. ¿Eh? Yo digo que si escribas un libro. Ahí tengo yo uno en galera desde hace como 20 años. Es más, si lo escribes, yo hago la portada. Ya está, no se diga. Venga, la sacamos con la editorial Muchas Chamuco. gracias a los tres, muy La amables. sacamos con la La editorial Chamuco. Ándale, Muchas editorial gracias. Chamuco, ¿está bien? ¿Verdad? Conste. Sí, porque va a Ya, sacar está grabado, humo. Está grabado, ya hay un compromiso aquí. Pues, en verdad, Carlos. No, muchas gracias a ustedes Muchas tres, gracias. les agradezco infinitamente y que siga el éxito del Chamuco. Que sigan Muchas tus gracias. columnas buenísimas. Señoras y señores, pues ya se acabó esto, nos vamos y nos vemos a la próxima. No se les olvide que este programa se comparte, se discute y ya tenemos número de noviembre de muertos, las calaveras Nos y vemos. diablitos. Cuídense mucho, nos Bye. vemos.